Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Vamos de inmediato con todo el panorama económico en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Comenzamos con titulares. Hablaremos en América Latina del Mercosur, que ha sellado un acuerdo comercial con la EFTA en la cumbre de Buenos Aires. Nuestro contexto el día de hoy, revisamos la crisis de vivienda en España, una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos. Y en Economía 360, el grupo OPEP registra caída en ingresos petroleros. Iniciamos con información sobre el Mercado Común del Sur Mercosur, que ha sellado un histórico acuerdo comercial con la EFTA en la cumbre de Buenos Aires. Veamos. El Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, concluyeron negociaciones para un tratado que creará una zona de libre comercio de 300 millones de personas, con un Producto Interno Bruto combinado de 4,3 billones de dólares. El acuerdo anunciado durante la cumbre en Buenos Aires eliminará barreras para el 97% de las exportaciones entre ambos bloques. Ambos lados se beneficiarán con mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos. Este pacto integral abarca comercio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual y desarrollo sostenible. Tras 14 rondas de negociación desde 2017, el canciller argentino Gerardo Wertheim destacó que proporcionará mayor previsibilidad jurídica para empresas, especialmente pymes. Su contraparte suizo, Guy Parmelin, lo calificó como justo y equilibrado. El acuerdo abre mercados para bienes y servicios, fortalece la seguridad jurídica para los inversores e introduce reglas modernas sobre competencia en la contratación pública y propiedad intelectual. El logro contrasta con las demoras en ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, aún pendiente por oposición de Francia. Los bloques prevén firmar el nuevo tratado antes de fin de 2025, marcando un hito en la inserción internacional sudamericana. Los países del grupo BRICS preparan medidas para intensificar el uso de monedas locales en su comercio como respuesta a los aranceles punitivos de Donald Trump, medidas que serán preparadas para la cumbre de Río de Janeiro el próximo 6 y 7 de julio. Aunque descartan crear una moneda común, los BRICS buscan mecanismos para reducir costos transaccionales y la dependencia del dólar. Esto en un contexto donde el bloque ha visto crecer su comercio en 1.72 billones de dólares en el año 2005 a 5,66 billones de dólares en 2021, según datos que en este momento maneja Brasil. Ampliar el uso de monedas locales beneficia las importaciones y las exportaciones, un avance estratégico que ocurre mientras Trump amenaza con aranceles del 100% a países que desafíen la hegemonía del dólar, reforzando la urgencia de alternativas financieras soberanas. Bueno, justamente Brasil avanza en la desdolarización al adoptar el sistema chino CIPS para comercio bilateral. El banco brasileño Bocom BBM se convirtió en el primero de América Latina en integrar el sistema de pagos intercambiarios transfronterizos de China, fortaleciendo la cooperación BRICS en medio de las amenazas arancelarias de Donald Trump contra países que reduzcan su dependencia del dólar. Esta plataforma alternativa a SWIFT ha multiplicado por 20 el comercio directo en monedas locales entre China y Brasil desde el año 2022, posicionando al yuan como la cuarta divisa más usada en transacciones brasileñas. El movimiento ocurre en momentos en que Brasil, como presidente rotatorio del BRICS, promueve mecanismos financieros autónomos
antes de la cumbre de julio, pero expertos aclaran que el objetivo actual es facilitar el comercio, no eliminar el dólar como moneda de reserva. Vamos a otro tema, el fallo ilegal de una jueza en los Estados Unidos contra el estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales ha hecho saltar el precio del dólar en la nación suramericana y marca un nuevo récord. El llamado dólar minorista subió este martes a 1.235 pesos en el Banco de Nación, mientras que el dólar blue se negoció a 1.225. Incremento generalizado de las cotizaciones que llega tras el fallo adverso de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos. Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, aludido por el presidente Javier Milei por su ejercicio como ministro de Economía en la época en que se produjo la nacionalización de YPF, fustigó al mandatario y le recordó que la empresa nacional no se vende y no se entrega. Señaló la peligrosa conducta del jefe de Estado a propósito del tema. En otro tema, el gobierno boliviano canceló íntegramente los 764 millones de dólares de deuda externa programados para el primer semestre de 2024, gracias al crecimiento de las reservas internacionales netas. El Banco Central ha destacado que este pago, equivalente al 45% de la deuda anual, se logró pese al contexto adverso generado por la oposición parlamentaria que mantiene bloqueados 15 proyectos de crédito por 1.590 millones de dólares para desarrollo social y productivo. Además, la administración del presidente Luis Arce Catacora garantizó el abastecimiento de combustible con pagos por 1.019 millones de dólares, protegiendo así el poder adquisitivo de las familias bolivianas. Con eso vamos a una breve pausa y al regreso hablamos en contexto de la crisis de vivienda de España, una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos. Ya regresamos. Gracias por seguirnos. En España la crisis de vivienda se agrava y es sin duda motivo de gran preocupación de muchos ciudadanos. El Banco de España calcula que hacen falta casi 700.000 pisos para satisfacer la demanda, unas 80.000 casas más que hace un año, según recoge un informe anual publicado recientemente. Un ejemplo de esta situación la encontramos en varias ciudades y según los datos de Eurostat, que ha comentado sobre el costo de la vivienda como una carga insostenible para muchas familias españolas. El encarecimiento ha sido notable. Según Quique Villalobos, portavoz de Urbanismo y Vivienda de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, en solo un año ha subido el precio de la vivienda en un 20% en compra y un 15,4% en alquiler. Este fenómeno se deja notar sobre todo en grandes urbes como Madrid, Barcelona y Valencia, donde la presión demográfica y el turismo agravan la situación. Ante la crisis de vivienda en España, residentes de varios edificios en Barcelona denuncian la ola de expulsiones sistemáticas por parte de un mismo fondo especulativo. Una de las familias habló con Telesur y contó su historia. Vamos a ver detalles con nuestro corresponsal Andrés Flores.
Según denuncias del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, la empresa Bandor ha adquirido hasta 200 pisos durante los últimos años. Los vecinos están denunciando abiertamente que buscan expulsarlos de manera sistemática. La empresa busca crear viviendas de co-living, una tendencia de moda donde se comparten temporalmente espacios comunes de alojamiento. Aquí nos hemos encontrado que un mismo fondo ha comprado 14 edificios y va echando a los vecinos cuando se les termina el contrato para poner co-livings. Entonces hay bloques donde ya ha echado a todo el mundo y ya no quedan vecinos, otros donde queda muy pocos vecinos o incluso una sola vecina rodeada de co-livings temporales para estudiantes extranjeros, y otros bloques que aún están al inicio y quedan todos los vecinos, pero ya empiezan a llegar las peticiones de que se vayan cuando se les termina el contrato. Para conocer más sobre el caso visitamos a Clara. Ella vive en uno de los pisos que buscan desalojar. Vivo en esta casa desde que tengo 4 años. Somos una familia numerosa, tengo 2 hermanos más pequeños y los 3 estamos estudiando. Y también somos una familia monoparental, lo cual nos deja en una situación de riesgo si nos echan de esta casa, pues los alquileres en Barcelona están completamente inasumibles. Las consecuencias de los denominados fondos buitre del sector inmobiliario son palpables a nivel mundial. Su visión de la vivienda como un negocio destruye la posibilidad de personas como Clara de vivir dignamente en su ciudad. Por lo tanto, si Bandor nos echa, lo que está rompiendo es pues una familia, está rompiendo un barrio y está rompiendo una ciudad. Pues al final somos 14 edificios los afectados por este fondo de inversión. Y lo que hemos decidido hacer es una lucha conjunta. Clara, como tantos otros, decide no rendirse y luchar. Enric acompaña este movimiento y afirma que el Estado debe tomar medidas urgentes. Aquí lo que pasa es que en Cataluña hay un tope en el precio del alquiler, no te pueden subir el alquiler, pero pueden poner otras figuras como un alquiler temporal o un alquiler de habitaciones que no tiene límites. Claro, y esto genera un incentivo para echar a inquilinos que viven allí y poner este tipo de actividad. En este sentido, nosotros ya dijimos en su momento que hacer esta regulación solo de un tipo de alquiler generaría este problema y por lo tanto lo que se tiene que hacer con urgencia es regular también el precio del alquiler de temporada de habitaciones, incluso limitar la posibilidad de hacer este uso. Sin medidas contundentes desde el Ejecutivo, las situaciones como las que vive Clara continuarán repitiéndose. Andrés Flores, Telesur, Barcelona. Y la crisis de vivienda salpica a otros sectores de España, que es uno de los países de la Unión Europea que ha tenido un gran auge turístico. Sin embargo, este auge desfavorece a los que buscan acceder a una vivienda, tanto como para la compra como para el alquiler, ya que los propietarios prefieren rentar a viajeros que a residentes y esto complica aún más la situación. En España la crisis de vivienda sigue vigente y afecta sobre todo a los más jóvenes que desean independizarse a una edad temprana. El acto de ahorrar mientras se paga un alquiler parece impensable en estos tiempos. En una entrevista, el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, señaló que subsanar el problema de la vivienda es el principal reto de este mandato, al igual que regular el mercado inmobiliario, incluidas las plataformas de alquiler a corto plazo. No hay una solución milagrosa, por supuesto, pero si me permiten centrarme en este aspecto, intentando reconstruir el parque de viviendas, teniendo en cuenta la importancia de la oferta pública de vivienda. Queremos reconstruir el parque de viviendas públicas con una gran inversión, la mayor parte de la cual provendrá de los nuevos fondos de la próxima generación del plan de recuperación, pero también de cara al futuro. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión entre el presidente Sánchez y los presidentes de las distintas comunidades autónomas y la principal propuesta del presidente fue triplicar la inversión en nueva oferta de viviendas, así que esta es la cantidad que estamos dispuestos a invertir en la reconstrucción de este parque de viviendas públicas. Con respecto al turismo, se estima que España podría recibir hasta 100 millones de turistas este año, lo que lo convierte en uno de los países más visitados del mundo. Pero este auge afecta la accesibilidad de vivienda, debido a que se presenta una situación de escasez de oferta y alto precio, tanto como para la compra como para el alquiler. Los propietarios prefieren rentar a los viajeros que a los residentes.
Las cifras récord de turismo también plantean desafíos y debemos afrontarlos también para nuestra propia población. Al observar las perspectivas turísticas de este año, prevemos que podríamos alcanzar los 100 millones. Somos un país de 49 millones de habitantes y ese es el alcance de nuestro atractivo, pero también el desafío que tenemos para ofrecer una buena experiencia a los turistas, evitando al mismo tiempo la sobrefacturación de nuestros propios servicios y del mercado inmobiliario. Estudios bancarios indican que hay una creciente compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes y la expansión del alquiler turístico están reduciendo la oferta residencial y encareciendo los inmuebles, lo que dificulta el acceso de la población local. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el precio medio del metro cuadrado ha superado la barrera de los 2.000 euros por primera vez desde los registros de 2008. La justicia obliga a la plataforma de alquiler de vivienda Airbnb a retirar miles de anuncios de pisos turísticos en España. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a pronunciarse en contra de esta plataforma de alquiler de vivienda turística. Le obliga a eliminar 5.800 anuncios de alojamientos turísticos que, de acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales y de Consumo, no cumplen con la normativa vigente. Y es que este tipo de actuaciones por parte de Airbnb agravan la crisis de acceso a viviendas en determinadas zonas, ya sea para alquiler o comprar a precios razonables, con lo que esto puede cambiar. Autoridades han dicho que este tipo de anuncios usados por la plataforma no solo vulneran las leyes, sino que agravan la crisis de acceso a la vivienda en zonas en las que ya hay dificultades importantes para alquilar o comprar a precios considerados como razonables. Así las cosas en España. Vamos a una segunda pausa en nuestra emisión y al regreso en Economía 360, el grupo OPEP registra caída en ingresos petroleros. Los datos a la vuelta, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Impacto Económico. La caída en ingresos petroleros en la OPEP se realiza mientras Venezuela e Irán muestran crecimiento. Países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP han experimentado una reducción de 3,86% de sus ingresos por exportaciones petroleras en el año 2024, totalizando 651.990 millones de dólares según el Boletín Estadístico Anual. Arabia Saudita, el mayor exportador del bloque, lideró la caída, una disminución de 9,71%, cerca de 223.372 millones de dólares, mientras que Venezuela destacó con un crecimiento de 40,37%, 18.372 millones de dólares, e Irán también tuvo un aumento del 13,73%, con 46.776 millones de dólares. El volumen de exportaciones de crudo de la OPEP cayó en un 3,55%, alcanzando 19,1 millones de barriles diarios, lo que redujo su participación en el mercado global al 43,96%. Esta contracción responde a las restricciones voluntarias de producción acordadas en el marco de la OPEP Plus, estrategia diseñada para estabilizar los precios ante la fluctuante demanda mundial, pero también todos los desafíos en el orden geopolítico. El puerto de Orgos en Xinjiang, China, ha gestionado más de 5.000 trenes de carga entre China y Europa en lo que va del año y logrando este hito 42 días antes de que el mismo periodo de 2024 se contabilizara. Actualmente circulan en promedio más de 27 trenes diarios transportando productos como electrónicos, equipos mecánicos y agrícolas y un volumen total de 7 millones de toneladas, un aumento del 20% respecto al año pasado, gracias al sistema Puerto Inteligente con despacho aduanero rápido. Tiempos de aduana se están reduciendo significativamente, pasando de 2 a 3 días a menos de 16 horas,
para importaciones y solo 1 hora para exportaciones. Desde su apertura, el puerto ha sido clave en el transporte de más de 47.000 trenes en 87 rutas, conectando China con Asia Central y Europa, consolidándose como un importante eje logístico en Eurasia. Y este martes el asedio migratorio del gobierno de Estados Unidos sufrió un nuevo revés. Un juez federal bloqueó el intento de terminar el estatus de protección temporal a los migrantes haitianos antes de la fecha prevista. El juez federal de distrito de Brooklyn, Brian Cogan, denuncia además a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por violar la ley al apresurarse a retirar protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo a más de 500,000 de personas. El fallo señala que Noem no tiene autoridad legal ni inherente para anular parcialmente la designación de TPS de un país. Esta diligencia es el resultado de una demanda presentada en marzo por 9 beneficiarios haitianos y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio. También en Estados Unidos, debido a la polémica en torno a la inauguración del centro migratorio Alligator Alcatraz en Florida, se han generado fuertes debates. La instalación, que costará unos 450 millones de dólares anuales, tiene capacidad para albergar a 5,000 personas, construida mediante decreto de emergencia. Ha sido criticado como un abuso de poder. Activistas, organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas protestan por las malas condiciones del lugar, ubicado en los Everglades, un humedal sagrado para varios pueblos originarios como los Miccosukee y Seminole. Además, se denuncian impactos ambientales y la violación de tierras ancestrales. Una administración de Donald Trump que busca usar este centro para incrementar las deportaciones, promoviendo incluso en redes sociales imágenes con caimanes, gorras de el instituto precisamente que se encarga de las extradiciones en un intento de disuadir a migrantes. La oposición ha presentado demandas para detener este proyecto que algunos consideran inhumano y un símbolo de políticas migratorias duras, abusivas y divisivas en los Estados Unidos. Revisamos indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. El barril de petróleo intermedio de Texas marcó $66.45 de dólar, una subida de 27 centavos. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $68.10. Y por último, también tenemos el crudo promediado de la OPEP Plus que marcó $68.06 con una caída de 29 centavos de dólar al cierre de la presente jornada. De esta manera despedimos Impacto Económico. Les recuerdo www.telesur.tv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Siga con nuestra programación.